Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer inmenso tenerlos aquí una vez más. Hoy nos reunimos para abordar una noticia que sinceramente nos ha sacudido a todos, dejándonos con una profunda preocupación y un nudo en la garganta. Como habrán podido intuir por el título y la urgencia con la que estamos abordando este tema, hoy hablamos de nuestra querida Anne Derzel, esa artista que tanto admiramos por su innegable talento, su deslumbrante carisma y la luz que irradia en cada uno de sus personajes. Lamentablemente, Anne ha sido hospitalizada tras sufrir un grave accidente mientras se encontraba inmersa en la grabación de su más reciente proyecto. Es una noticia impactante sin duda alguna, y nuestro objetivo hoy es desgranar los detalles de lo que ha sucedido, compartir la información que tenemos sobre su estado de salud actual y analizar las posibles repercusiones que esto podría tener en sus proyectos en curso. Sé de primera mano que muchos de ustedes son fervientes admiradores de Anne. Compartimos esa devoción, y entiendo perfectamente la inquietud, la ansiedad y las preguntas que esta noticia genera en todos nosotros. Por esta razón, hemos dedicado tiempo y esfuerzo a recopilar la información más relevante y contrastada para compartirla con ustedes en este momento. Antes de zambullirnos de lleno en los detalles de este desafortunado suceso, quiero hacer una invitación especial a aquellos que aún no forman parte de nuestra creciente comunidad. Si disfrutan de nuestro contenido y desean estar al tanto de todas nuestras novedades, les animo encarecidamente a que le den a ese botón de suscribirse que ven por ahí y, fundamentalmente, a que activen la campanita de notificaciones. De esta manera, se asegurarán de no perderse ninguna actualización importante, ningún detalle crucial, y estarán siempre informados, especialmente en momentos como este, donde la información precisa y oportuna es más valiosa que nunca. Ahora sí, sin más dilación, sin más preámbulos, vamos a entrar en materia y a abordar esta delicada noticia que nos ha conmocionado a todos. La noticia de la hospitalización de Anne Derzel ha impactado como un auténtico jarro de agua fría, no solo entre sus miles de seguidores repartidos por todo el globo, sino también dentro de la propia industria del entretenimiento, que la tiene en altísimos conceptos. Según los informes y las escasas, pero valiosas informaciones que hemos podido recopilar de fuentes fiables, el incidente tuvo lugar durante la intensa y exigente grabación de su más reciente proyecto audiovisual. Debo ser enfático en algo fundamental: los detalles específicos sobre la naturaleza exacta del accidente no se han divulgado de forma completa, y esto es una decisión que debemos respetar escrupulosamente. Estamos ante una situación delicada, y la privacidad de Anne en estos momentos es lo más importante. Sin embargo, lo que sí se ha podido confirmar, y es un dato irrefutable, es que el suceso fue lo suficientemente grave y serio como para requerir atención médica inmediata y consecuentemente su posterior hospitalización. Como ustedes pueden imaginar, la preocupación se ha extendido como la pólvora. Anne Derzel no es solo una actriz querida en su Turquía natal, sino que ha trascendido fronteras, convirtiéndose en una figura adorada a nivel internacional. Su trayectoria, marcada por interpretaciones memorables en series que han conquistado audiencias globales como Ask Laftan and Lamaz, y, más recientemente, la aclamada Senkalkapm, la ha catapultado a una fama mundial sin precedentes. Sus fans la siguen con una devoción y un cariño que son palpables, y es precisamente por esta razón que cualquier noticia relacionada con su bienestar personal, su salud, se convierte en un tema de interés primordial y comprensiblemente apremiante. Las primeras informaciones sobre el percance comenzaron a surgir a través de los medios de comunicación turcos quienes, con la agilidad que les caracteriza, se hicieron eco rápidamente del suceso. En las primeras horas, la escasez de detalles era notoria, lo que, como suele suceder en estos casos, dio pie a un mar de especulaciones y, lamentablemente, a una avalancha de rumores. Sin embargo, a medida que las horas avanzaban y la información se iba procesando, algunas fuentes más cercanas a la producción, al equipo de Anne e incluso a su círculo íntimo, han ido proporcionando datos más concretos y, sobre todo, más fiables. Se sabe por estas informaciones que el accidente ocurrió en un momento álgido de la filmación, cuando Anne se encontraba plenamente inmersa en la grabación de una escena que, por su naturaleza, era particularmente exigente y requería un alto grado de concentración y esfuerzo físico. Aunque, como he reiterado, no podemos entrar en detalles específicos sobre el tipo de escena, el equipo técnico involucrado o las circunstancias exactas que rodearon el accidente, sí podemos afirmar con certeza que fue un suceso inesperado, desafortunado y, dadas las consecuencias, lamentable. Este incidente nos sirve como un recordatorio doloroso y crudo de los riesgos inherentes que a menudo acompañan a las producciones cinematográficas y televisivas.
Son entornos donde los actores, los técnicos y todo el equipo humano trabajan bajo presiones y en condiciones que en ocasiones pueden rozar lo peligroso a pesar de todos los protocolos de seguridad existentes. Las autoridades competentes y los representantes de Andercel han adoptado una postura de extrema cautela a la hora de emitir comunicados oficiales. Esta discreción es completamente comprensible y, de hecho, necesaria. La prioridad absoluta en estos momentos no es la difusión de información sensacionalista, sino la recuperación total y sin contratiempos de la actriz. No obstante, la presión mediática, cada vez más intensa, y la incesante preocupación de sus millones de fans a nivel global han obligado a que se ofrezcan algunas actualizaciones, aunque sean generales. Se ha confirmado, y esto es un alivio, que Ande está recibiendo la mejor atención médica posible. Los profesionales de la salud que la atienden están haciendo todo lo que está a su alcance, con la máxima dedicación y profesionalidad, para asegurar su pronta y completa recuperación. Por el momento, no se han proporcionado detalles sobre la naturaleza exacta de las lesiones o el tiempo estimado de recuperación. Esta falta de información específica se debe en gran medida a la imperiosa necesidad de proteger su privacidad durante un periodo tan vulnerable y, por otro lado, a que los equipos médicos requieren tiempo para evaluar de forma exhaustiva y precisa la magnitud de las lesiones y trazar el plan de tratamiento más adecuado. Es absolutamente fundamental que se le brinde el espacio, la tranquilidad y el tiempo necesarios para sanar, sin la presión adicional de un escrutinio público constante o expectativas prematuras. Es importante y creo que debemos reflexionar sobre esto, que este tipo de accidentes, por muy graves que parezcan y por muy mediáticos que se vuelvan, no son eventos tan infrecuentes en la vasta y compleja industria del entretenimiento como podríamos llegar a pensar. Los actores y actrices en el ejercicio de su profesión, a menudo se enfrentan a la realización de escenas de acción que implican movimientos arriesgados, coreografías complicadas o el uso de equipos que, si no se manejan con la máxima diligencia, precisión y bajo estrictas medidas de seguridad, pueden representar un riesgo inherente. La seguridad en el set de filmación es, sin lugar a dudas, una prioridad innegociable para cualquier producción seria, pero a pesar de la implementación de todos los protocolos y medidas de prevención imaginables, los imprevistos, por desgracia, pueden ocurrir. En el caso específico de Andercel, los reportes iniciales, aunque vagos, sugieren que el accidente fue un desafortunado percance, una desgracia inesperada. La productora de la serie, por su parte, ha emitido comunicados expresando su profunda y sincera preocupación por el bienestar de la actriz y ha asegurado que se está brindando, y se seguirá brindando, todo el apoyo necesario en estas circunstancias. Ahora bien, la pregunta que seguramente ronda en la mente de muchos de ustedes es, ¿qué significa esta situación para sus proyectos actuales y futuros? Obviamente, la producción en la que Ande estaba trabajando se verá obligada a detenerse temporalmente o, como mínimo, a someterse a una reorganización logística y de calendario significativa. El cronograma de filmación, que suele ser ajustado y milimétricamente planificado, se verá irremediablemente afectado. Esto, a su vez, puede tener un impacto directo en las fechas de estreno de la serie o incluso en la continuidad de la misma, dependiendo de la gravedad y la duración de la recuperación de Ande. Los productores, sin duda alguna, estarán inmersos en un proceso de evaluación exhaustiva de las mejores opciones para minimizar los posibles retrasos, optimizar los recursos y garantizar que la producción pueda reanudarse en el futuro, siempre y cuando, y este es el punto crucial, la recuperación completa de Ande lo permita y sea la prioridad. Es un escenario complejo y delicado, porque no se trata únicamente de un mero retraso en la producción o de pérdidas económicas potenciales, se trata, ante todo, de la salud y el bienestar de una persona, una artista a la que tantas personas admiran. En situaciones como esta, la empatía, la comprensión y la solidaridad son valores fundamentales que deben primar sobre cualquier otra consideración. Muchos de ustedes, y es natural, se preguntarán cómo se encuentra anímicamente Ande en estos momentos. Si bien es cierto que no tenemos acceso directo a información de carácter personal y confidencial, es fácil imaginar que un evento de esta magnitud, un accidente que requiere hospitalización, puede ser emocionalmente agotador y traumático. ESP. Éramos de corazón que cuente con el apoyo incondicional de su familia, de sus amigos más cercanos y de sus colegas en esta etapa difícil. La fortaleza de las redes de apoyo social y emocional es, sin duda alguna, un factor crucial en cualquier proceso de recuperación, tanto física como psicológica. Hemos sido testigos, y ustedes también, de cómo los fans de Ande a través de las redes sociales han inundado las plataformas digitales con innumerables mensajes de apoyo, buenos deseos y oraciones.
Estoy seguro de que este torrente de cariño y energía positiva le habrá brindado un gran consuelo y ánimo. Es un testimonio conmovedor del profundo cariño, la admiración y el respeto que Andercel inspira en tantas personas alrededor del mundo. A lo largo de su prometedora carrera, Andercel ha demostrado consistentemente una profesionalidad intachable y una dedicación férrea a su arte. Hemos tenido el privilegio de ser testigos de su evolución como actriz, de su capacidad innata para dar vida a personajes complejos, profundos y cautivadores, y de su habilidad para conectar de manera genuina con el público, transmitiendo emociones de forma palpable. Es por eso que esta noticia, este revés inesperado, nos afecta de manera casi personal a muchos de nosotros. Cuando vemos a alguien a quien admiramos, a quien seguimos con tanto interés, pasar por un momento difícil, es natural que nuestro instinto sea el de querer saber cómo está y desearle, con toda la fuerza de nuestro corazón, lo mejor. Es fundamental, y quiero recalcarlo una vez más, que a pesar de la vorágine informativa, del interés público y a veces de la voracidad de ciertos medios, Andercel es, antes que nada, una persona. Necesita privacidad, necesita tranquilidad y, sobre todo, necesita tiempo para recuperarse adecuadamente. Por lo tanto, debemos ser respetuosos con la información que se divulga y, sobre todo, evitar caer en especulaciones innecesarias o en rumores infundados que solo contribuyen a generar más ansiedad. Los canales oficiales, los representantes de la actriz y su equipo serán, sin duda, los encargados de proporcionar la información pertinente y actualizada a medida que haya novedades y siempre que sea apropiado. Las reacciones en las redes sociales han sido, como era de esperar, abrumadoras. Miles y miles de fans de todos los rincones del planeta han utilizado plataformas como Twitter, Instagram y Facebook para compartir mensajes de apoyo, utilizando hashtags específicos creados para la ocasión y para desearle una pronta y completa recuperación. Comentarios repletos de cariño, de oraciones sinceras y de un profundo sentimiento de esperanza inundan cada una de estas plataformas, demostrando el alcance verdaderamente global de su popularidad y el impacto emocional que tienen sus seguidores. Es, en verdad, inspirador y reconfortante ver cómo la comunidad de fans se une de forma tan solidaria y empática en momentos como este para enviar energía positiva y desear lo mejor a su ídolo. En cuanto a los detalles más técnicos del accidente, como mencioné anteriormente, la información sigue siendo limitada y, en muchos aspectos, reservada. Se ha hablado de un posible fallo en algún elemento del propio set de filmación, de un equipo que no funcionó correctamente o de un movimiento inesperado que condujo al percance. Lo que sí es seguro, y las productoras suelen tomarse esto muy en serio, es que la investigación pertinente para determinar las causas exactas del accidente se llevará a cabo. Este es un procedimiento estándar en la industria, diseñado no solo para esclarecer los hechos, sino, y esto es lo más importante, para prevenir la repetición de incidentes similares en el futuro. La seguridad en los sets de filmación es un tema que lamentablemente siempre está bajo escrutinio, y eventos como este ponen de manifiesto, de manera dramática, la importancia capital de mantener los más altos estándares de seguridad en todas las producciones. La industria turca de la televisión y el cine ha ganado un reconocimiento mundial por la alta calidad de sus producciones y por el talento excepcional de sus actores y actrices. Andercel es, sin lugar a dudas, una de las máximas exponentes de este éxito y reconocimiento internacional. Su presencia en cualquier proyecto audiovisual eleva inmediatamente las expectativas de la audiencia, y su ausencia temporal, debido a este desafortunado accidente, será, sin duda alguna, profundamente notada. Confiamos plenamente en que los equipos de producción involucrados, así como los responsables de la serie en cuestión, tomarán las decisiones más adecuadas y consensuadas para gestionar esta compleja situación de la mejor manera posible, priorizando, por encima de todo, la salud y el bienestar de Ande. A medida que dispongamos de más información confirmada y oficial sobre el estado de salud de Andercel y sobre los pasos a seguir en cuanto a su proceso de recuperación y la reanudación de sus proyectos por ese puesto que se lo haremos saber a través de nuestro canal. Nuestro compromiso es mantenerlos informados de manera veraz, responsable y con la mayor diligencia posible. En resumen, la noticia que hoy compartimos es que Andercel ha sido hospitalizada tras sufrir un grave accidente en el set de filmación. Aunque los detalles específicos del suceso se mantienen reservados, principalmente por respeto a su privacidad y a su proceso de recuperación, se sabe con certeza que está recibiendo la mejor atención médica disponible, y que tanto sus seres queridos como su legión de fans le envían todo su apoyo incondicional. Es un momento delicado y sensible, tanto para ella como para la producción en la que estaba trabajando.
Lo único que podemos hacer es enviar nuestros mejores deseos y esperar, con todas nuestras fuerzas, que se recupere completamente y lo más pronto posible. Quiero agradecerles enormemente por acompañarnos en el seguimiento de esta noticia tan importante y, para muchos, tan preocupante. Sé que ha sido una información que ha generado inquietud, pero esperamos sinceramente haberles brindado una perspectiva clara, actualizada y fundamentada sobre la situación. Sus comentarios, sus opiniones, son increíblemente valiosos para nosotros. Por eso me encantaría saber qué piensan sobre esta noticia, qué opinan de Undercell y cómo creen que la industria del entretenimiento debería abordar la cuestión de la seguridad en los sets de filmación para prevenir futuros incidentes. Por favor, no duden en dejarme sus reflexiones y comentarios en la sección de comentarios aquí abajo. Queremos leerlos y debatir con ustedes. Y antes de que se vayan, si este vídeo les ha parecido informativo, relevante y de utilidad, por favor, regálenos un gran me gusta. Su apoyo es fundamental. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares y conocidos para que todos estén al tanto de la situación y puedan enviar sus buenos deseos a Ande. Y sobre todo, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita de notificaciones. Su apoyo constante es lo que nos permite seguir creando y trayéndoles contenido de calidad, manteniéndolos informados y formando una comunidad activa. Gracias de nuevo por estar ahí, por su tiempo y por su lealtad. Esperamos verlos y leerlos en nuestro próximo vídeo. Hasta pronto.